Bueno, muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos, bienvenidas. Bien, pues vamos a ver primero si me estáis viendo y me estáis escuchando bien. Agradecería a alguna persona que estuviera conectada en estos momentos, pues pudiera decirme si se ve bien, si se escucha bien, etcétera. Bueno, genial, ya voy viendo que sí. Bueno. Si escucháis algo de música de fondo, ¿se escucha algo de música de fondo? A ver, quiero poner un poquito de música de fondo. A ver, ahora sí. Bueno, si veis que la música es muy alta, me lo decís. Bien, pues, ¿quién es el ser humano? Hay pregunta quizás más poderosa, más trascendental en la historia del ser humano. Pues quizás no la haya. Y sobre todo, hay momento mejor que este, quizás para hacer esta pequeña reflexión, esta pequeña parada en el camino para pensar en ello. Pues yo creo que es el momento idóneo para ello. Bienvenidas de nuevo, bienvenidos amigos, amigas a esta formación gratuita que hacemos dentro del marco de FIC cerca de ti. Mi nombre es Pedro Marcos y bueno, pues es un placer estar aquí de nuevo con todos vosotras, con todos vosotros, para compartir esta próxima hora y media sobre un tema que yo creo que es pues, muy relevante y más en los momentos en los que estamos. Quería agradeceros a los y a las que estáis ahí conectados, el que nos prestéis vuestra atención y muy especialmente a la cátedra IDIPE, la cátedra universitaria IDIPE que tenemos junto a la Universidad de Sevilla, que promociona, patrocina estos espacios. Y también desde aquí un saludo muy grande a todos los chicos, chicas universitarios que están conectados y que empiezan o son ya sensibles con estos temas hace poco parecía como ajenos, pero que realmente con todo lo que está pasando se están volviendo tan cercano. Bueno, pues también hablaros un poquito de FIC, ¿no? Para los que no nos conocéis. FIC es una empresa que se constituyó hace ya 12 años, que nos dedicamos al mundo del desarrollo personal, al mundo del desarrollo profesional. Y bueno, tenemos varias líneas. Una que es la formación en abierto, a través de la cual ofrecemos programas formativos de coaching, de inteligencia emocional, de neurociencia, de PNL, en diversas ciudades, concretamente en 18 ciudades aquí a nivel nacional en España y luego también pues en otros países, ¿no? Y otras ciudades como puede ser Bogotá, Medellín, Quito, Ciudad de México, Londres, etcétera. Tenemos también una línea de consultoría de recursos humanos a través de la cual pues, ofrecemos servicios de acompañamiento, de intervención, de cambio en el mundo organizacional y ejecutivo. Por supuesto también por servicios propios de la consultoría como pueden ser selección de personal, assessment, estudio de clima, talento, etcétera. Y por último, una línea que tiene que ver con pues, la organización de eventos que tengan que ver también con el mundo pues, del desarrollo personal o de la comunicación, como es Speaker Talent, ¿no? Que es un talent show que llevamos ya organizando 4 años, ¿eh? Y que bueno, pues ahora mismo estamos en el periodo de los castings, se terminaron ya y van a salir ya los 20 candidatos para que votéis vosotros qué 6 irán a Madrid en el mes de septiembre. Bueno, y vamos a empezar. A ver, me voy a colocar un poquito mejor esto. Bueno, yo espero que la música se esté escuchando un poquito y que no confunda y que no distorsione. Amigas, amigos, quién es el ser humano? Mi expectativa para estos 90 minutos es que hagamos un pequeño recorrido
pequeño recorrido en torno a esta pregunta y que, pues, al final de estos 90 minutos podamos tener cada uno quizás una respuesta más cercana acerca de quién es el ser humano, incluso quién soy yo, ¿no? Es cierto que el organizar yo esta conferencia, pues ha sido un poco empujado por las circunstancias, ¿no? Me apetecía también hacer un hueco, hacer una parada para reflexionar acerca de esto, de quiénes somos. Va a ser esta una formación, estos 90 minutos de formación en la que yo voy a poder compartir, pues evidentemente, puntos de vista también personales. Y luego al final sí que os voy a invitar a que entre todos hagamos una práctica, que hagáis una práctica ahí en casa, que la haga yo aquí, para poder llegar a un punto más cercano en cuanto a esa respuesta de quién es el ser humano. Pues para comenzar, chicos, me voy a guiar o voy a ir de la mano de este señor. Este señor supongo que algunos ya le conoceréis. Es Víctor Frank. Yo creo que es uno de quizás de los máximos exponentes modernos en cuanto al estudio del ser humano, ya que lo hizo en unas situaciones pues, totalmente extremas, ¿no? ¿Quién es Víctor Frank? Bueno, Víctor Frank fue un psicólogo famoso ya en la Segunda Guerra Mundial, antes de empezar, famoso, que justo antes de que entraran los nazis en Austria, pues Estados Unidos le brindó la oportunidad de exiliarse y él libremente decidió que no. O sea, él libremente decidió quedarse allí, decidió quedarse con su familia, sus padres, su esposa, asumiendo las posibles consecuencias que luego tuvieron, ¿no? Evidentemente los nazis entraron y bueno, a él lo llevaron a un campo de concentración, a los hombres, a las mujeres, y a la postre pues toda su familia murió menos él. El resultado de ese confinamiento, el resultado de ese periodo de tiempo que vivió, lo plasmó en un libro que desde luego que para mí es sin duda el mejor libro de los que he leído de desarrollo personal, de coaching, y no menciona la palabra coaching. Y es el libro del hombre en busca de sentido. Un libro en el que pues habla de quién es el ser humano. Un libro en el que nos hace una demostración no solo de valor, sino de sabiduría. Un libro en el que nos acerca el día a día del campo de concentración y un libro pues que yo creo que no deja indiferente a nadie. Repito, el libro es El hombre en busca de sentido. Es un libro pequeño, es un libro que se lee fácilmente, económico, dentro de cada, incluso, bueno, se puede encontrar por internet. Cuando he dicho que vamos a ir de la mano de este señor, de Víctor Frank, que bueno, falleció hace unos años ya, pues lo he dicho porque me he permitido rescatar algunos fragmentos de ese libro para que nos sirvan de introducción. Me encantaría que son 3 o 4 fragmentos, yo los voy a leer, también los podréis leer vosotros. Y lo que me encantaría es que nos permitiéramos poder recibir el mensaje que cada fragmento puede tener para nosotros, para cada uno de los que estamos aquí conectados. ¿Qué palabra, qué parte de ese texto que vamos a ir viendo es la que a mí, a cada uno de vosotros, os llama más la atención? Ya veremos luego de qué manera le podemos sacar partido a eso. ¿De acuerdo? Mirad, dice en su libro Víctor Frank lo siguiente. Permitidme que mueva algunas pantallas. Dice, Korczak, doctor polaco que dirigía un orfanato en Varsovia, no es un tipo muy conocido, aunque está representado en una estatua. En 1942 deportaron a sus huérfanos al campo de Treblinka y a Korczak. Le ofrecieron la opción de quedarse. Él estaba con niños. Desestimó la oferta y subió al tren que los deportaba a todos, con 2 pequeños huérfanos en sus brazos mientras le contaba historias alegres. Lo mataron por solidaridad con los huérfanos. En este caso, ese gran hombre no sobrevivió a causa de su sentido de la vida, murió por él.
En cualquier caso, los prisioneros lo sabían muy bien. Los mejores de entre nosotros no regresaron de los campos. Página 22 del libro. Particularmente de este fragmento yo me quedo con, en este caso, ese gran hombre no sobrevivió a causa de su sentido de la vida, sino que murió por él. Creo que es algo, una reflexión interesante. En otro fragmento del libro dice: tales personas olvidaban que en multitud de ocasiones son las circunstancias excepcionales, si lo puedo leer bien, son las circunstancias excepcionalmente adversas o difíciles las que otorgan al hombre la oportunidad de crecer espiritualmente, más allá de sí mismo. En vez de aceptar las dificultades del campo como una prueba de su entereza humana, juzgaban su situación como un error o un paréntesis del destino, como algo privado de cualquier consistencia existencial. Preferían cerrar los ojos y refugiarse en el pasado. Preferían cerrar los ojos y refugiarse en el pasado. Para esas personas se oscurece el sentido de la vida. La vida pierde todo su sentido. Cada uno podía convertir esa tremenda experiencia en una victoria, transformar su vida en un triunfo interior. O bien, desdeñando el reto, limitarse a vegetar, tal y como hicieron la mayoría de los prisioneros. Página 95 de este fragmento. Yo creo que esta parte del libro ya nos empieza a mostrar, pues, quién es ese ser humano y lo importante que es la actitud ante cualquier circunstancia que nos toque vivir en una vida que, pues, que no hemos nosotros elegido. En este otro fragmento nos dice: con los reclusos, la terapia consistía en hacerles comprender que la vida sí esperaba algo de ellos. A un recluso le esperaba en el extranjero su hijo, al cual adoraba. En otro caso, no era una persona, sino una obra. Era un científico que había iniciado la publicación de una colección de libros aún por concluir. Nadie más que él podía acabar ese trabajo. Igual que nadie podía reemplazar al padre en el cariño a su hijo. Cuando se acepta a la persona como un ser irrepetible, insustituible, entonces surge en toda su trascendencia la responsabilidad que el hombre asume ante el sentido de su existencia. Página 103. Sí que creo yo que este fragmento tiene mucha carga, porque lo que nos dice al fin y al cabo es que los reclusos, las personas, cuando tenemos un motivo por y para vivir, sobrevivimos. En este caso nos decía cómo los prisioneros que tenían un para qué, cómo los prisioneros que sentían que se les esperaba fuera sobrevivían. Evidentemente estamos en una situación muy diferente, no tiene nada que ver. Ahora también es verdad que estamos en una situación para nosotros totalmente anómala. Y es aquí donde a mí me gustaría lanzarnos ya una pregunta, y es: ¿qué espera de ti? ¿Qué espera de mí la vida? Si ahora mismo hiciéramos una pausa en nuestra vida y pensáramos, ¿qué es lo que espera de mí la vida? Y sobre todo, ¿cuál será mi aportación? Creo que son dos preguntas muy poderosas para detenerse en algún momento de quizás estos días, quizás otros días, y preguntarnos qué espera de mí la vida o quién espera de mí algo y que sea importante para mí. Y por último, pues cuál será nuestra aportación, mi aportación.
De lo que nos está hablando Víctor Frank no es ni más ni menos que de la actitud del ser humano ante una circunstancia, de esa forma de ver la vida, de esa forma de estar, de esa forma de ser ante unas circunstancias que no dependen de nosotros. Cierto que hablar de la actitud podemos tener conceptos diferentes acerca de lo que entendemos por actitud. Yo, si me vais a permitir, voy a compartir con vosotros, con vosotras, lo que para mí fueron los dos mayores aprendizajes que no me cansaré de decirlo, no me cansaré de decirlo porque fueron brutales, fueron brutales. Los dos mayores aprendizajes que yo tuve cuando pues, me inicié en esto del mundo del desarrollo personal y profesional, ¿no? Venía de un momento o de una vida muy escéptica en esto del desarrollo de las personas y de las organizaciones, hasta que me topé con el mundo del coaching y gracias al mundo del coaching llegué a dos reflexiones, dos aportaciones que me hicieron en su momento una persona, ¿no? Y que el resultado es entender qué significa tener actitud o de dónde viene la actitud. Y me va a permitir compartirlo. Mirar, bien, se me olvidaba antes este último fragmento, disculparme, porque ya el anterior ya me dio pie. Fijaros lo que decía por último Víctor Frank, y ya con eso sí que paso a la actitud. Además, lo dejo para el final porque ese es el que más a mí me conmueve. Dice, y fijaros que para mí es muy importante tomar conciencia de que esto lo escribió una persona que pasó tantos años allí, ¿eh? Dice, al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias, para decidir su propio camino. Aun cuando condiciones tales como la falta de sueño, la alimentación insuficiente y las diversas tensiones mentales pueden llevar a creer que los reclusos se veían obligados a reaccionar de cierto modo, en un análisis último se hacía patente que el tipo de persona en que se convertía un prisionero era el resultado de la decisión íntima, de su propia decisión, y no únicamente de la influencia del campo. La libertad íntima nunca se pierde. Es esa libertad espiritual que no se nos puede arrebatar, la que hace que la vida tenga sentido y tenga propósito. Y fijaros lo que ella termina diciendo en este párrafo, que yo creo que es brutal. La historia en aquel momento, dice él, nos brindó la oportunidad de conocer al hombre quizás mejor que ninguna otra generación. ¿Quién es en realidad el hombre? ¿Quién es en realidad el ser humano? El ser humano es el ser que siempre decide ser quien quiere ser. Es el ser que inventó la cámara de gas, cierto. Ahora también es el ser que entró en ella con paso firme, cabeza alta y musitando una oración. Víctor Frank, ex prisionero 119.104. Como os decía, Víctor Frank termina con la conclusión de que es la actitud la que nos mueve a vivir una vida con sentido. Y yo os decía que esto de la actitud, ¿cómo lo podemos entender quizás de una mejor manera, ¿no? O cómo por lo menos yo la entendí en su momento y cómo la sigo entendiendo a día de hoy. Y os hablaba de los dos aprendizajes que para mí fueron más potentes. Mirad, uno me lo trajo, nos lo aportó nos aportó la psicología cognitiva. ¿Qué dice el proceso cognitivo de la psicología cognitiva? Pues dice que un resultado que tenemos en nuestra vida es provocado por algo que hacemos, por nuestro comportamiento. Bueno, eso es lógico, eso lo entendemos, está en nuestra parte más consciente. Ahora bien, ¿qué es lo que hay en nuestro interior? ¿Cuál es el motor interno del ser humano que hace que yo me comporte o nos comportemos de una manera o de otra? Que vayamos hacia un camino A o hacia un camino B. Pues en nuestro interior, en nuestro motor interno hay algo que nos dispara el comportamiento. Y son nuestras emociones, nuestras capacidades, nuestras capacitaciones, especialmente las emocionales. Esas emociones son las que hacen que yo me comporte. Yo no me comporto igual cuando estoy empoderado, cuando siento seguridad o no.
no me comporto igual. Ahora bien, ¿qué es lo que hay incluso más profundo a nivel neurológico en el ser humano? ¿Veis cómo vamos bajando en ese iceberg? Ahora explicaremos. ¿Qué es lo que hay que provoca que yo un día pues me sienta eso, cobarde, o me sienta valiente, o me sienta enamorado, o me sienta enrabietado? Nuestras creencias, esos pensamientos más profundos, más arraigados, esos pensamientos que ni soy consciente en la mayoría de los casos y que para mí son realidades absolutas, pero no dejan de ser creencias. Este es el motor del ser humano, amigos. Mis pensamientos, vuestras creencias determinan vuestros estados emocionales. Y vuestros estados emocionales y los míos determinan mi comportamiento. Y ese comportamiento determina mi entorno. Si os preguntara, chicos, ¿dónde creéis que estamos? ¿Dónde ponemos el foco? ¿Dónde nos centramos en nuestro día a día? Cuando salimos a la calle, cuando estamos con los amigos, en el trabajo, con la familia. ¿En qué tres variables? ¿En el comportamiento? ¿En las emociones? ¿O en las creencias? Para contestar a esta pregunta, os hago yo tres preguntas para que os podáis contestar vosotros mismos. Cuando queréis alcanzar algo, cuando queréis lograr algo, ¿qué preguntas os hacéis aquí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me he de sentir? ¿O en qué he de creer? Seguramente que la respuesta ha sido, pues, ¿qué tengo que hacer? O sea, yo quiero conseguir algo y mi pregunta es, ¿qué tengo que hacer? Es decir, somos máquinas, animales del comportamiento, estamos en el comportamiento. Y ese es uno de nuestros mayores errores cuando estamos y no conseguimos las cosas, que nos centramos solo en el comportamiento. Claro que el comportamiento consciente yo lo controlo, pero ¿qué hay del comportamiento inconsciente? El que viene generado por precisamente mis estados emocionales y mis creencias. Ese no lo controlo yo, ese sale de mi interior. Ese es el que hace que yo vaya un día a una entrevista de trabajo y sea capaz de dar mi mejor versión, pues porque sea una persona que transmito, porque los argumentos sea capaz de decirlos sin ningún tipo de fisura, sin que se me olvide nada, que mi mirada tenga mensaje, que brille, que mi piel también hasta tenga otro color, en definitiva, que me permita fluir tanto como para dar mi mejor versión. Eso no viene de mi comportamiento consciente, eso viene de mi comportamiento inconsciente, eso viene de mi alineación interna, la que yo tengo en mi interior. Y ese comportamiento está 100% dirigido por lo que no controlo, que normalmente son mis emociones y mis creencias. Ese iceberg que veis ahí, que representa el mapa a nivel neurológico, viene a ser un poco nuestra capacidad, ¿no? Nuestro potencial, bueno, que está compuesto por una parte consciente, que sería la parte visible del iceberg, que es el 7% o el 10%, no llega más. Luego está formada también por otra parte que yo no conozco, pero que tengo, que es esa parte inconsciente, que viene a ser el 93, el 90%. Una parte inconsciente que se ha ido enriqueciendo de todas esas experiencias, vivencias, aprendizajes que he ido adquiriendo yo a lo largo de mi vida. Y es tan vasto ese aprendizaje que este no tiene capacidad de procesarlo. Está demostrado que tenemos una capacidad mínima de procesar todo lo que percibimos a través de los 5 sentidos. La mayor parte de los estímulos que percibimos a través de los 5 sentidos sí que lo percibimos, pero no lo gestionamos, no lo podemos gestionar. Es como si a un portátil que tiene una capacidad, un procesador que tiene una capacidad, se le introducen datos que, pues que equivalen a casi el 100% de esa capacidad. Evidentemente el ordenador tiene los datos dentro, pero no es capaz de procesarlos. Pues igual lo actuamos nosotros internamente. Tenemos una capacidad inmensa de percibir, ahora no de gestionar, no de procesar. Pero eso no quiere decir que esos datos se pierdan, esos están ahí. Lo que requieren a veces es un trabajo personal de búsqueda, de reflexión, de introspección para encontrarlos, para rescatarlos. Y son esos datos, es esa parte inconsciente la que a mí me lleva por el mundo. Porque la mayor parte de mi comportamiento es inconsciente.
Cuando estamos en el trabajo, hay una parte que evidentemente yo controlo que estoy haciendo constantemente, pero hay otra que no. Y mi resultado final, mi desempeño, es la suma de los dos comportamientos, sabiendo que uno equivale al 7 o el 10% y otro el 90%. Por eso es tan importante ser conscientes de que funcionamos según funcionan nuestras creencias y nuestras emociones. Y por supuesto nuestro comportamiento. Es decir, estamos en un barco cuyo rumbo lo marca todo lo que hemos aprendido en nuestro pasado y que conforman ese bagaje de experiencias que son nuestras creencias y nuestras emociones. Ahora bien, ¿qué es lo que hay por debajo de las creencias incluso? ¿Qué es lo que hay más profundo que incluso a veces no llegamos ni a conectar con ellos? O tenemos un concepto quizás no del todo ajustado a la realidad, a mi realidad. Pues lo que provoca que yo tenga unas creencias u otras son mis valores, los pilares fundamentales para mí, lo que para mí determinan cuáles son las guías sobre las que se sustenta mi dirección y qué es lo que determinan los valores que yo tengo como persona. Y fijaros cómo vamos entrando ya en terrenos que tienen que ver con lo que hemos hablado antes. Pues mi identidad, quién soy yo como persona. En el momento en que yo conecto con quién soy yo como persona, surgen mis valores, conecto con mis valores. En el momento que sé y vivo en coherencia con mis valores, mi sistema de creencias lo tengo mucho más claro. En el momento en que mis creencias están claras, están cerca de mí y las conozco, me hacen sentir emociones que me llevan a comportamientos determinados y que seguramente me lleven a resultados concretos, determinados y quizás distintos a los de ahora. Ahora bien, ¿qué es lo que está en lo más profundo de nuestro iceberg? ¿Qué es lo que está en lo más profundo del ser humano? En ese motor, ¿cuál es podríamos decir, la primera pieza que hace que todo tenga sentido? Porque cualquier cambio que se produzca en niveles inferiores provoca cambios hacia arriba. Cualquier cambio que yo provoque en mí a nivel de valores, a nivel de creencias, de identidad, provoca cambios hacia arriba, provoca cambios en mi entorno. Por supuesto que son cambios a medida que voy bajando, como cuando uno hace submarinismo, que me van a generar más presión. Son cambios que me van a ser más difíciles de acometer, incluso me van a llevar más tiempo, pero van a ser cambios más permanentes en mi vida, van a ser cambios que se van a quedar en mí durante más tiempo que si provoco un cambio en un nivel superior, como puede ser solo a nivel de comportamiento. Por eso, llamado de ejemplo, cuando alguien quiere ir al gimnasio y no va, y de repente pues se decide a ir, pero por un impulso racional y consciente, lo que suele pasar es que al final, al cabo de 3 o 4 días, deje de ir. Y es porque ha actuado sobre el comportamiento y claro que ha tenido un resultado en el corto plazo, pero no se queda para el medio y el largo plazo. En cambio, si uno conecta del para qué ir al gimnasio, de cómo se va a sentir, de quién va a ser él cuando vaya al gimnasio, seguramente eso le va a llevar a tomar una conciencia que va a hacer automáticamente que el comportamiento sea diferente, sea ir al gimnasio de una forma más permanente. Y como os decía, ¿qué es lo que está ahí abajo? ¿Qué es lo que está en la profundidad del iceberg del ser humano? Pues nuestra parte más transpersonal, nuestro legado, nuestra parte más de contribuir, de contribución al entorno, a otras personas, al mundo, al universo. Cuando conectamos con esta parte, aunque sea un poquito, porque no creo yo que sea tan sencillo de conectar 100% con esta parte y vivir en coherencia 100% con esta parte. Para mí, personas que han conectado y han vivido en coherencia 100% con este área transpersonal de legado, de contribución, pues son figuras súper emblemáticas a nivel mundial e histórico. La Madre Teresa de Calcuta, Gandhi en una etapa de su vida, gente que lo dio todo y vivió en coherencia por y para una causa, ¿no? En el momento en que conectamos con esta parte, todo empieza a cambiar hacia arriba. Cuando en los cursos tengo la suerte de poder explicar esto, hay un ejemplo que pongo, porque la verdad que a mí me encanta, ¿no? Es un ejemplo deportivo
en este caso de un club de fútbol, del Barcelona, cuando justo en el descanso de un partido de fútbol que jugó el Barcelona en la época de Pep Guardiola, en la final de la Copa de Europa, si no recuerdo mal, creo que iban en empate a 1 en el descanso, y Guardiola a ese equipo que ha sido muy bueno, el Dream Team, le dijo algo. Ya lo habían ganado todo, menos la Copa de Europa y estaban en el descanso. Les dijo, chicos, os quiero dar la enhorabuena porque lo que habéis hecho ya en esta temporada os hace ser históricos. Fijaros qué palabras, más allá de los consejos técnicos propios de un entrenador en un vestuario, ¿verdad? En el descanso. Ya enhorabuena porque ya sois históricos. Ahora bien, continuó, tenemos 45 minutos más para ser eternos. O sea, esa palabra, eternos, eso trasciende oye, hay que correr más, hay que defender más, hay que atacar, hay que meter goles. Esto va de otra cosa. Esto va de ser eternos, chicos. Lo que hizo Pep Guardiola fue hacer un guiño a esa parte más transpersonal. Permitió que sus jugadores en esos minutos se permitieran entrar en contacto con una parte de sí que quizás antes no lo habían hecho. Les permitió o les regaló el conectar con ellos mismos y que les permitiera dar su mejor versión, como luego así fue lo que pasó. Con lo cual, eso es lo que dice el proceso cognitivo, amigos y amigas. Nos quedamos con las creencias, que nuestras creencias determinan nuestras emociones determinan nuestro comportamiento y nuestro comportamiento nos lleva a un resultado. ¿Quiere decir que si todo está alineado yo consigo todo en mi vida? Pues evidentemente no. ¿Por qué? Porque hay cosas que a lo mejor no dependen de mí, que me den un trabajo, al final no depende de mí. Lo que sí nos dice este proceso cognitivo, lo que sí nos dice este gráfico, este iceberg, es que si yo trabajo esta alineación interna, vivo en coherencia con esta alineación interna, yo me voy a acercar siempre que lo haga a dar mi mejor versión, que es a lo máximo que podemos llegar, a dar nuestra mejor versión. Bien, esto es el primer aprendizaje, el proceso cognitivo. Ahora, ¿cuál es el segundo? ¿Qué nos dice el segundo aprendizaje? Pues el segundo aprendizaje que yo obtuve y que junto con este me permite conectar con lo que es la actitud de la que nos hablaba Víctor Frank, nos nutre la PNL y el cómo aprendemos según la PNL. Mirad, la programación neurolingüística nos dice lo siguiente de cómo aprendemos según la PNL. Nos dice que un estímulo, un input, lo percibe el ser humano, lo percibimos a través de los sentidos, de los 5 sentidos, ¿no? Pues el sentido visual, el gustativo, el olfativo, el auditivo y el táctil. Somos unos receptores inmensos de estímulos que, como ya he dicho antes, no somos capaces de procesar el 100%, quizás el 1% o así. Luego, por la noche, cuando dormimos, a través de la vigilia, a través de los movimientos REM de los ojos, se produce la estimulación bilateral de los hemisferios y ahí hay parte de esa información que no soy capaz de gestionar, que sí gestiono y se vuelve consciente, pero sigue siendo una mínima parte. Bueno, pues el ser humano percibe a través de los sentidos. Bien, podemos pensar que tal como yo percibo esos estímulos, yo lo almaceno aquí como positivo o negativo, por simplificar, ¿no? Que se me genera un pensamiento a partir de lo que percibo. Bien, lo que nos dice la PNL es que no, que entre la percepción y el almacenamiento aquí de lo que yo percibo, hacemos una cosa siempre. Pasamos un filtro a todo lo que percibimos. Ese filtro son las gafas con las que vemos la realidad. Los inputs, las experiencias vienen neutras. Soy yo el que con mi filtro, con mis gafas, el que interpreto lo que percibo. Es el filtro de mi interpretación, de vuestra interpretación, lo que hace que yo perciba una cosa o perciba otra. Perdón, interprete una cosa o interprete otra. Y ahora sí, lo que yo interpreto, que percibo, es lo que yo almaceno aquí. Es esa flechita negra. Eso es un pensamiento. Un pensamiento es lo que yo interpreto que percibo.
No lo que percibo, lo que yo interpreto que percibo. Eso es un pensamiento. Un pensamiento que si se repite en el tiempo, pues se termina convirtiendo en una creencia, en un hecho que para mí ya es una realidad y que seguramente lo tenga tan anclado que ni yo sea consciente, como veíamos anteriormente. A veces no es necesario ni que se repita en el tiempo. A veces solo con un impacto, por tener mucha carga neurológica, ese impacto hace que para mí se convierta en una creencia. Con lo cual, esa creencia, ese pensamiento, viene de lo que yo interpreto que sucede fuera. Ahora bien, si yo esto le añado el proceso cognitivo que hemos estado viendo antes, si lo incorporo, ¿qué es lo que generaba una creencia? ¿Qué es lo que provocaba mi pensamiento? Y fijaros en lo que voy a hacer con mis gestos, porque es una forma de que se nos quede anclado también muy fácil. Lo que decía el proceso cognitivo es que mi pensamiento, mi creencia, me provocaba una emoción y que esa emoción me provocaba un comportamiento y que ese comportamiento me daba un resultado. Pienso, siento, me comporto y obtengo un resultado. Y esto lo añado ahora yo nuevo. La suma de mis resultados es, supongo que estaréis de acuerdo conmigo en que es mi realidad. O sea, mi realidad es la suma de lo que yo obtengo en mi día a día. Oye, ¿y mi realidad? ¿Influye en mi futuro? Evidentemente, claro que influye en mi futuro. Ese futuro que todos estamos esperando conseguir alcanzar algún día, pues depende de lo que yo consiga a día de hoy. Un futuro que luego vuelve a ser otra experiencia y otro input que percibo. Este gráfico es muy, muy, muy fuerte para mí. Esto que está aquí dibujado con estas simbologías tiene una fuerza tremenda, es brutal. Y no me cansaré de decirlo, no me cansaré de decirlo, porque lo que nos transmite este gráfico es que mi futuro, o vuestro futuro, ese que todos estamos deseando alcanzar algún día, o por el que nos movemos en nuestro día a día, depende de mi realidad de hoy, de los resultados que yo obtenga, los cuales son propiciados por mi comportamiento, por mis acciones, por lo que yo hago en mi día a día. Acciones que provienen de mis emociones, de lo que yo siento. Emociones que provienen de lo que yo creo, de mis pensamientos. Ahora bien, ¿de dónde proceden mis pensamientos? ¿De dónde proceden mis emociones? Pues mis pensamientos, mis creencias, no provienen de lo que yo percibo. Proviene de lo que yo interpreto que percibo. Es mi interpretación, amigos, amigas. Son mis gafas, con las que yo veo mi día a día, las que hacen que yo un día interprete, piense que un input es positivo o que un input es negativo. Son mis gafas, mi interpretación la que hace que ante el mismo hecho, como puede ser la actividad de mi equipo, un día diga qué gran equipo tengo, pero que otro día diga que, bueno, quizás el equipo necesitaría mejorar. Esto es muy potente, porque claro, lo que nos está diciendo es que tu filtro, mi interpretación, nos hace pensar, sentir, actuar de forma diferente ante aparentemente el mismo input. Pongamos un ejemplo, chicos. Si salimos siempre pongo el mismo ejemplo, si me estáis viendo gente que ya me lo ha visto hacer, si salimos a cenar cuando podamos y vemos una pareja que se da un beso bonito, ¿eso es positivo o es negativo? ¿Cómo es? Pues depende. Depende de lo que yo tenga dentro, de lo que yo piense, de lo que yo sienta en ese momento. Porque si yo estoy enamorado y lo veo, seguramente estaré conectado y diré, qué bonito. Ahora, si yo me acabo de salir de un desengaño amoroso, si me han dejado, seguramente ya esté pensando, bueno, esto es el principio, os queda poco. O incluso si yo en vez de estar pues en un país como España, en Occidente, con una cultura, con unas religiones, estoy en otro país, tipo Irak, tipo Afganistán, etcétera. Yo veo un beso en la calle y seguramente que mi forma de actuar sea diferente. ¿Por qué?
porque me va a hacer sentir peor, diferente, me va a hacer pensar de una manera diferente. ¿Y de dónde procede eso? De mis creencias, perdón, de mi interpretación, de lo que yo interpreto que significa eso. Por eso es tan potente tener conocimiento de este gráfico. Ahora bien, ¿de qué depende que yo un día interprete pues, algo en positivo o en negativo? Por resumirlo, ¿de qué depende? Pues va a depender de las creencias que tengamos en el momento en el que yo percibo, de las creencias que yo tenga en el momento del impacto, de las emociones que yo sienta también en ese momento en el que yo percibo. En definitiva, va a depender de la experiencia vital que yo tenga en el momento en el que yo percibo esa experiencia o ese input. Va a depender de la mochila, de esa mochila que todos llevamos, de esa mochila que compramos cuando nacimos, incluso un poquito antes, y en la que fuimos metiendo pues aprendizajes, experiencias, vivencias, y que nos ha ayudado a estar hoy aquí. Ahora también hay cosas en esa mochila que nos distancian hoy en día de alcanzar lo que queremos alcanzar. Porque esa mochila la ha ido llenando con aprendizajes, experiencias que eran válidas en aquel momento, en aquel contexto y para ciertas metas y objetivos. Pero el mundo cambia, yo cambio, mis objetivos cambian. Y es momento de validar o no ese momento. Es momento de validar si lo que yo tengo dentro de esa mochila sigue siendo válido. Porque lo que nos dice la PNL según esto es que no existe la realidad. La realidad como tal no existe. Lo que sí existirá es mi realidad, la que es fruto de mi propia interpretación, porque no hay dos mochilas iguales. Todos tenemos vivencias diferentes, no hay dos vidas iguales, no hay dos aprendizajes iguales. Por eso donde una persona ve en un beso algo bonito, otra puede ver algo menos bonito. Donde una persona sale a la calle y dice, qué buen día hace 18 grados, hace un día espectacular. Otra persona sale y dice, 18 grados, hace frío. Donde una persona percibe que unas palabras de aliento, otra percibe unas palabras con una cierta ironía. No vemos la realidad como es, vemos la realidad como somos. Ese filtro es mío, ese filtro es consecuencia de quien yo soy por dentro, de mi propia mochila. Pongamos un ejemplo para terminar, chicos. Imaginaros que estáis en el trabajo por la mañana temprano, que estáis trabajando en oficina, y de repente entra un compañero, pasa por delante de vosotros, casi se roza con la mesa y no os saluda. Nuestra reacción normalmente es del estilo, pasa, le miramos así y ya empezamos aquí a pensar, oye, pero joder, ¿cómo es posible que haya gente que no se entere que estamos en una familia, pues en el trabajo estamos en una familia? Que nos vemos aquí 8, 9 y 10 horas, incluso a lo mejor hay días o más. Un mínimo de un saludo, ¿no? Es que no entiendo qué le puedo hacer yo a esta persona. Automáticamente ya me empiezo a sentir incluso yo mal, ¿eh? No sé qué le soy a esta persona. Incluso recuerdo aquella vez que fuimos a cenar, cena de Navidad, que fui a hablar con él y que no me dirigió la palabra. Quitó su mirada y se puso a hablar con otro compañero. Eso ocurre en décimas de segundo. Eso ocurre, pero de una forma automática aquí arriba, ¿eh? Que ni yo soy consciente, yo estoy en mi día a día. Eso, ahora que lo verbalizo, soy consciente, pero en ese momento seguramente no lo sea. Me levanto a tomar café, sigo con el ejemplo, me levanto a tomar café, le veo y le saludo y me doy la vuelta y no le hago caso, porque me ha hecho una ofensa antes. En cambio, fijaros lo que cambia si vuelvo hacia atrás, yo estoy sentado en el ordenador, llega de nuevo esa persona y justo antes de pasar, nos llega un email a todos los compañeros del trabajo de nuestro jefe que nos dice que esta persona ayer habló con él y le dijo
que le habían diagnosticado una enfermedad grave y que estaba muy afectado. La persona hace lo mismo, pasa, casi se choca y sigue. Y mi reacción seguramente sea del estilo, joder, qué pena. ¿Cómo es posible que una persona tan joven, tan jovial tenga esta situación? Pues hombre, pues no es la persona más extrovertida que yo haya conocido, pero tiene buen fondo. Incluso recuerdo aquella cena de Navidad en la que me dirigí a él y no me dijo nada. Pero luego al día siguiente vino y me preguntó por mi familia, por mis hijos. Qué pena. Me levanto a tomar café, le veo y le saludo. Hola, ¿qué tal? Ahora no solo le saludo, sino que me acerco a preocuparme por él. Le pregunto por su familia, le pregunto por su trabajo. Bueno, me intereso. ¿Y qué es lo que ha cambiado? No ha cambiado la experiencia, el input que yo he percibido. Lo que ha cambiado soy yo. Que las gafas con las que yo he visto eso, de repente han sido otras. ¿En base a qué? En base a la información que yo tenía en mi mochila, en base a la creencia, al cómo yo me sentía en ese momento. Y eso ha hecho que yo me comporte de una manera diferente. ¿Eso cambia a la otra persona? Pues no, eso me cambia a mí. Y si yo cambio, yo devuelvo al universo algo diferente. Y lo que suele ocurrir en la mayoría de los casos es que el universo también nos devuelve cosas diferentes. Yo no puedo cambiar el mundo. Ahora yo me puedo cambiar a mí y con mi movimiento quizás cambie parte de ese mundo. Yo esto lo resumiría de una manera, chicos. Cuando vais a la farmacia, compráis la fruta podrida. Cuando vais a la farmacia, compráis la fruta que podáis ver que está podrida. Si habéis respondido que no, ¿por qué en ocasiones sí compramos las palabras de alguien y las compramos y nos la comemos como si fuera una fruta podrida y entra en este circuito de forma negativa? ¿Por qué otras ocasiones compramos una mirada, una expresión de alguien que nos afecta y sin poner ningún filtro nos permitimos tomarla, comprarla, comerla y dejar que entre? Porque ¿qué ocurre si en este circuito, qué ocurre si en nosotros entra una fruta podrida o entra oscuridad, por llamarlo de alguna manera? Pues que lo que devolvemos fuera es podrido, es oscuridad. ¿Y sabéis qué? Que esa fruta podrida normalmente no nos la solemos comer solos, la solemos repartir. ¿Y sabéis entre quién solemos repartir esa fruta podrida? Pues entre las personas que tenemos más cerca, entre las personas que queremos. ¿Qué culpa tiene quizás mi hijo o mi hija que en el trabajo yo haya tenido pues un mal día o que un cliente que me había hecho un pedido ya me diga que no? O que mi amigo, mis amigos, o una amiga o un amigo me haya dicho algo que me haya dolido. ¿Qué culpa tiene? Es el efecto de permitirnos tomar y comer todo lo que nos llega. Decía Epícteto que no son los acontecimientos, los inputs los que nos hacen sufrir, es lo que pensamos de ellos, es lo que interpretamos. La muerte buena o mala, pues para mí es mala. La muerte de un ser querido para mí es mala, por mucho que yo sepa esto, no llego a ese grado de desarrollo humano como para poder decir que la muerte para mí es neutra, no, para mí la muerte de un ser querido es mala. Ahora bien, reconozco que la muerte en sí no es ni buena ni mala, porque hay personas que se suicidan, porque hay personas que se inmolan, porque hay personas que, que quieren morir. Es la relación con los inputs lo que determina el signo positivo o negativo para cada uno de nosotros. Ahora bien, ¿cómo podemos trabajar esto? ¿Cómo podemos hacer que esto no nos afecte? O que nos afecte lo mínimo posible. Pues lo primero que quiero compartir con vosotros es que lo que más va a influir en que aquí entre todo o entre solo parte va a ser el amor que nos tengamos a nosotros mismos. Cuanto más nos queramos, cuanto más nos validemos, cuanto más amor nos tengamos,
aquí va a entrar solo aquello que yo determine. O por lo menos la mayoría de las cosas que entren serán porque yo las determine que entren, porque sea consciente de que no puedo con ellas. Ahora, cuando yo no me quiero, cuando yo estoy con la autoestima baja, aquí entrará cualquier cosa. Cuando yo estoy fuerte, ya puede venir alguien y decirme algo, que es separarlo. Ahora, cuando yo me siento débil, yo interiormente me siento débil, porque tengo el foco puesto en algo que a mí me limita interiormente, yo voy por la calle, alguien se cruza, se me queda mirando y ya me afecta. O voy conduciendo y alguien se cruza y ya me afecta. No es el coche, no es la persona que me mira, soy yo el que permito que esto suceda. Esto es, para mí, la actitud. La actitud de lo que decía Víctor Frank, la actitud que nos ha permitido entrar en contacto con lo que la PNL nos dice y el proceso cognitivo, es la capacidad de gestionar nuestro propio filtro, nuestra propia interpretación. Eso es para mí la actitud, el tener esa capacidad de autogestión. Y a sabiendas de que yo no puedo cambiar los inputs, que yo no puedo cambiar lo que hay fuera, ser conscientes de que yo siempre puedo trabajarme esa actitud, ese filtro. Es esa libertad que decía Víctor Frank, que a nadie se nos puede arrebatar. La libertad de gestionar nuestro propio filtro, nuestra propia interpretación de lo que sucede fuera. ¿Sabéis por qué? Porque donde hay una interpretación que nos pueda limitar, automáticamente, si me lo permito, puedo encontrar una parte de ese hecho a través de otra interpretación que nos es más positiva. No estoy diciendo de interpretar todo y decir que la vida es maravillosa y que todo es positivo. Lo que sí digo es que seamos justos con nosotros mismos. Que no permitamos que aquí entre cualquier input, cualquier interpretación negativa. Que si yo percibo que sea negativa, que la paremos. ¿Y cómo? ¿Os gustaría saber cómo, de forma rápida, trabajar el filtro? ¿Os gustaría saber de qué manera poder parar esas interpretaciones, esos filtros negativos para poderlo, por lo menos, testar y seguramente en muchos casos cambiar? Pongamos un ejemplo. Imaginaos que yo estoy pues dando una conferencia o una formación ante un público y en medio de esa conferencia o esa formación hay una persona en primera fila que bosteza. Los que me habéis escuchado ya explicar esto estaréis escuchando también estos ejemplos. No me gusta tampoco cambiarlos porque me conectan mucho. Entonces prefiero que salgan pues así, desde mi conexión, más que cambiar cada vez de ejemplo. Retomando el ejemplo, imagínate que estoy dando una conferencia y hay una persona que bosteza. Para mí eso es una fruta podrida porque estoy dando una conferencia, estoy dando una formación y para mí que una persona en primera fila bostece ampliamente me limita, es negativo, es una fruta podrida. ¿Qué suele ocurrir en cada uno de nosotros si eso fuera una fruta podrida también para vosotros? Yo estoy hablando en público y lo percibo, lo veo, ya lo percibo a través del canal visual. ¿Qué está pasando, Pedro? Que hay una persona que está bostezando. ¿Qué significa? Que se está aburriendo. ¿Cómo te hace a ti sentir? Pues mal, desasosiego, incómodo. ¿Cómo te va a llevar a comportarte? Pues seguramente que con más prisa voy a tartamudear quizás algo, se me van a olvidar la hilaridad de los argumentos, no voy a conectar, no voy a fluir, incluso la gesticularidad se va a caer, va a ser fría. ¿Cómo va a afectar eso a tus resultados? Pues hombre, seguramente no voy a dar mi mejor versión. La gente no se va a ir, espero, tan contenta como se ha podido ir otras veces. Oye, ¿eso cómo va a afectar a tu futuro profesional? Pues hombre, evidentemente no ayuda. O sea, es algo que el boca a la oreja no va a ayudar. ¿Y cómo te va a afectar a ti incluso luego cuando llegues a casa? Pues hombre, pues con la sensación de no haber hecho un gran trabajo y seguramente esté un poco decaído. ¿Os resulta familiar esto? Porque a mí me resulta muy familiar, ¿eh? Y esto sucede en milésimas de segundo. Y sucede de una forma inconsciente. O sea, sucede todo dentro de aquí sin que yo eso sea capaz eh, de conocerlo. Ahora bien,
¿Tenéis 5 segundos en vuestra vida? ¿Tenemos 5 segundos para poder gestionar este filtro? Sea en una conferencia, sea cuando voy a comprar, sea con mi pareja, sea en el trabajo, con un colaborador, con un jefe. 5 segundos. 5 segundos para hacer lo siguiente. ¿Qué está pasando, Pedro? Que una persona ha bostezado. ¿Qué significa? Que se está aburriendo. ¡Bum! Stop. Stop. Chicos, stop. Porque ahí está la interpretación. No vamos a permitir que llegue aquí la interpretación. La paramos aquí la interpretación. Paramos la interpretación. Y cuando para la interpretación, en esos 5 segundos le doy la vuelta y me entrevisto con ella y le pregunto rápidamente a la interpretación, le pregunto, oye, ¿qué hechos demuestran que detrás de ese bostezo hay aburrimiento? Oye, ¿y qué creencias tengo yo, Pedro, que me hacen creer que detrás de un bostezo hay aburrimiento? ¿Cuánto de mí, Pedro, hay en esta interpretación? Seguramente que ahí ya el nivel de intensidad de esa interpretación empieza ya a bajar mucho. Oye, ¿y tú anímicamente cómo estás, Pedro? Pues estoy bien. Sí, sí, pero si tú supieras, y te sintieras así, como que eres la persona más potente a nivel mundial, el coach mejor, el ponente más demandado, ¿qué interpretarías en estos momentos de lo que está sucediendo o de lo que ha sucedido a esa persona? Pues hombre, pues que a lo mejor esa persona quizás ha podido dormir mal, que quizás esa persona en estos momentos pues ha tenido una bajada incluso de azúcar, o que esa persona tiene esa particularidad. Hay personas que tienen, no es una enfermedad, pero bueno, que le entra sueño, que no pueden prestar mucha atención. ¿Y sabéis qué ocurre? Que en ese momento, este me empieza a dar argumentos que justifican lo que estoy creyendo. Sí, porque mira, fíjate que a pesar de que ha bostezado, está en primera fila, se ha sentado en primera fila. Y que incluso no parpadea mucho. O sea, cuando me mira con una mirada fija. La misma mente que me justifica esto, me hubiera justificado también si creo que se está aburriendo, sí, porque fíjate cómo ha hecho el gesto, ¿no? Cómo se ha echado hacia atrás, incluso las piernas, cómo no para de moverlas. Fijaros, mi mente pone el foco en lo que creo. Oye, y si creyeras eso, y si creyeras que, bueno, que no ha podido dormir bien, que incluso a lo mejor le afecta, tiene alguna afección que le lleva a no poder prestar atención, ¿tú cómo te sentirías? Pues hombre, me sentiría normal, bien. ¿Cómo sería tu desempeño? Pues seguramente bien, normal, como creo que lo suelo hacer y que a la gente le gusta. Y el resultado, pues yo creo que la gente se va a ir contenta. ¿Y eso cómo va a afectar luego a tu futuro profesional? Pues hombre, el boca a oreja va a ser muy positivo. ¿Y eso cómo te va a afectar a ti cuando llegues a casa? Pues hombre, bien, voy a estar contento con la sensación de haber hecho un gran trabajo. ¿Os suena esto, chicos? 5 segundos para no permitir que aquí entre cualquier cosa. 5 segundos para cuestionar aquello que sea limitante, no todo, solo lo que me limite, solo lo que yo perciba que me puede afectar negativamente. Pararlo, no lo permitáis, no lo permitamos. Eso es la actitud. Eso es lo que decía Víctor Frank. Víctor Frank hablaba de la actitud ante hechos que no podemos cambiar, ante lo que está pasando hoy en día también aquí con el coronavirus. La actitud sí la podemos cambiar. Yo no puedo cambiar lo que fuera, yo sí puedo hacer de lo que está sucediendo algo para mí positivo. No es que sea positivo lo que está sucediendo, no, eso es caer quizás en la demagogia, sino que ante esa circunstancia yo tomo la mejor de mí, las actitudes hacia mí, hacia mis intereses. Esa es la manera de tener una actitud positiva hacia mis intereses. Aquí es donde tiene sentido lo que yo os decía. No es pensar de que la vida es todo maravilloso, es testar que todo lo que yo perciba y que me afecte negativamente, testarlo para que la interpretación, la fruta que entra aquí, no sea podrida o no sea tan podrida. Porque donde hay una interpretación negativa, hay otra que me puede ayudar. Donde yo puedo interpretar que estar en este retiro es horroroso porque tenía unos proyectos de vida, unos proyectos profesionales, había quedado, tenía pensado hacer todo esto. Sí, también habrá otra interpretación y va a depender de ti, de mí. La interpretación de que esto es una parada en ese día a día mío, en esa vida que yo llevaba,
con muchos objetivos de un lado para otro sin prestar atención a lo importante, que es la vida, que puede ser las personas con las que estoy compartiendo esos momentos, que estos días me están permitiendo plantearme otra forma de hacer, unos objetivos diferentes, que mi ritmo, me he dado cuenta que cuando baja, soy mucho mejor persona. Y esta interpretación viene de cuando yo pongo el filtro, perdón, esa fruta y pongo el filtro y me permito percibir algo que me potencie para mí. Vuelvo a repetir, es testar y habrá inputs que yo que no pueda pararlos porque sean negativos, como decía antes, la muerte de un ser querido. Ahora, si pusiéramos este filtro, si pusiéramos esta parada de 5 segundos, ¿cuánta fruta podrida caería? Y si estáis de acuerdo con esto que he dicho, ¿cuánta fruta podrida nos hemos podido comer en el pasado que conforman hoy lo que es mi mochila y que hace que yo tenga esta actitud? Pues esto es lo que nos decía Víctor Frank, que la libertad última, la libertad de tu actitud ante lo que sucede fuera, eso solo depende de ti, solo depende de mí. Esa actitud es el filtro, son las gafas con las que tú ves lo que sucede fuera, que están íntimamente relacionadas con quien tú hasta hoy eres, con las creencias que tenemos, con la mochila que llevamos. Y llegados a este punto, amigos, amigas, ¿quién eres tú? Pues tú eres, o yo soy, la suma de mi actitud y mis acciones. Creo que somos nuestras acciones y nuestras acciones son nuestras actitudes ante la vida. Y para seguir explorando en la respuesta de quién es el ser humano, me va a permitir traer aquí a otra persona, otro personaje histórico crucial en la historia de la humanidad, que es Charles Darwin. Ese señor estudió al ser humano, estudió y sacó la teoría de la evolución de las especies, que decía que las especies vamos evolucionando, que las especies vamos mejorando la especie anterior, vamos mejorando porque vamos aportando algo. Y esto es lo que me lleva a mí a concluir de que el ser humano, nosotros, que tú eres tus acciones, tu actitud, que somos la aportación que hacemos al mundo. Yo soy la aportación que yo hago al mundo de la evolución. Ahora bien, esa aportación concretamente, ¿en qué se traduce? ¿Cuál sé yo qué va a ser mi aportación? Pues mi aportación va a ser el propósito que yo tenga en mi vida, el cometido que yo tenga en mi vida, lo que yo termine alcanzando y consiguiendo, mi propósito. Y claro, estamos hablando de términos que son como muy amplios, que necesitaríamos incluso cuantificarlos un poco más o bajarlos más a tierra. ¿Cuál es nuestro propósito? Pues permitidme que comparta con vosotros que para mí el propósito es la suma de dos conceptos. La historia que yo llevo hasta hoy y la huella que yo he dejado hasta hoy. Mi propósito final será la huella que yo deje junto con mi propia historia. Y ahora viene la parte en la que os voy a pedir colaboración, chicos. Me gustaría que tuvierais a mano un papel, si fuera posible, por favor. Que tuvierais a mano un papel y un bolígrafo para contestar a 10 preguntas rápidamente. Porque el reto mío es poder acompañarme a mí en estas, creo que 30 minutos que nos quedan aproximadamente, a una reflexión que tiene que ver con nuestra propia historia, con nuestra propia huella. Me gustaría que respondierais a las siguientes preguntas. Y si tenéis papel y boli, mejor para dejarlas anotadas. Me gustaría que respondierais. Voy a colocar las pantallas para poderlo ver yo también bien. Hasta hoy en día, ¿cuál es el recuerdo más bonito de tu niñez? Por favor, un minuto para contestar a esta pregunta. Venga. ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tú tienes de tu niñez? El objetivo es que a través de estas 10 preguntas podamos acercarnos a conocer cuál es nuestra historia y qué huella quizás hayamos dejado hasta ahora.
Un minuto para contestar a esta pregunta. ¿Cuál es el recuerdo más bonito de tu niñez? Pasamos a la segunda. Oye, y si recordaras ahora cuál es el momento que ha sido más importante en tu vida, ¿cuál sería? Antes fue un recuerdo de niñez. Ahora te invito a que recuerdes el momento más importante de tu vida. He quitado la cámara para que os podáis, pues quizás concentrar o centrar más en las preguntas. Luego la conectaré. Oye, ¿y cuál es el momento que recuerdes, pues, más difícil por el que has podido pasar en tu vida? Sería la tercera pregunta. Primero, el recuerdo. Segundo, el momento más importante. Y tercero, el momento más difícil por el que has podido pasar. La siguiente, ¿cuál fue tu mayor aprendizaje de aquel momento? Si aquel momento, por difícil que fuera, tuvo para ti un aprendizaje, ¿cuál? ¿Cuál sería? Seguimos con la quinta. Oye, ¿y una canción? Una canción que pudieras decir que es la canción hasta ahora que has escuchado en tu vida. Habrá habido muchas, ¿cierto? ¿A la cual sientes que es la canción que más ha podido sonar en tu vida? Tu banda sonora, la banda sonora que has escuchado en tu vida. Y un libro que hayas podido leer. Y si no has leído un libro, pues un fragmento que hayas podido leer. ¿Cuál sería el libro más destacado que has podido leer en tu vida? Una canción, un libro y un lugar. Si hasta hoy en día tu vida fuera un lugar, ¿cuál sería ese lugar? Una canción, un libro, un lugar. ¿Cuál sería ese lugar? Y si te permitieras recordar qué sueño tenías cuando eras niño o niña, si te permitieras recordar qué sueño es el que tenías cuando tenías
esa edad, quizás 5, 6, 7, 10, 12 años, ¿qué sueño tenías cuando eras niño, cuando eras niña? Y si ahora te permitieras recordar también, ¿cuál ha sido hasta el día de hoy el mayor reconocimiento que has podido recibir? Hasta hoy, ¿cuál ha sido quizás el mayor reconocimiento que has podido recibir? ¿Y por quién? Y la última, os dejo que la leáis vosotros y que le pongáis la entonación y el sentimiento que tengáis más cerca de vosotros en estos momentos. Y después de esta reflexión, en la que hemos hecho un viaje, habéis hecho un viaje por vuestra historia, por vosotros mismos, yo os invitaría a que si habéis tomado nota de las respuestas, si habéis ido anotando la respuesta o si las tenéis aquí, o si lo que tenéis es una sensación, un algo, que, que contestes en base a esta información, ¿quién sientes que eres a día de hoy? Quizás una palabra valga. ¿Quién eres a día de hoy? Quizás una palabra valga, quizás una frase, una definición, todo es válido. ¿Para quién eres a día de hoy? Os invitaría a que os toméis un minuto también para contestar a esta pregunta. ¿Quién eres a día de hoy? Y ahora, y a partir de hoy, hemos hecho un viaje un poco para acercarnos a quién somos a día de hoy, hasta hoy. Ahora bien, y a partir de hoy, quizás este momento que estamos viviendo es a lo que nos está invitando a reflexionar acerca de quién queremos ser a partir de hoy. Lo que hemos sido y somos a día de hoy ya lo sabemos, nos hemos acercado, hemos conectado. Y a partir de hoy, ¿quién quieres tú y vas a ser? ¿Qué tipo de persona quieres tú ser y vas a ser? Pues en base a lo anterior, seremos lo que nuestra historia diga de nosotros en un futuro, la historia que podamos empezar a escribir desde el día de hoy, la huella que dejemos en los demás, ahí fuera, a partir de ahora. Y sobre todo, vamos a ser también nuestros sueños. Nuestro propósito vital, nuestro cometido vital, será la suma, la confluencia, la unión de la huella que dejemos, la huella que construyamos a partir de hoy, la historia que escribamos a partir de hoy y los sueños que tengamos.
ese lugar donde se pongan de acuerdo las tres, ese lugar donde nuestra historia, nuestra huella y nuestro propósito, perdón, y nuestros sueños se pongan en común, ese será nuestro cometido en la vida. Ese será nuestro propósito. Y como consecuencia, ese seremos. Y ese será el ser humano. El ser humano es la suma de su historia, de su huella y de los sueños que ha tenido a lo largo de su vida, los cuales conforman el propósito que uno alcanza. Ese propósito es lo que deja, la aportación que se deja, y que la forma de dejarlo es a través de nuestras acciones y de nuestra actitud ante lo que hay fuera y que no podemos cambiar. Yo os invitaría para que en casa, si queréis, cumplimentéis esto último, que penséis en qué huella queréis dejar, qué historia queréis escribir a partir de ahora y qué sueños tenemos para lo que nos queda de vida. Y que con esa perspectiva podamos delimitar cuál es nuestro propósito, el que queremos alcanzar. Y en base a eso, y por último, podamos concretar quién queremos ser. Y para terminar, amigas, amigos, una última pregunta para el día de hoy, para estos días. ¿Qué papel quieres ocupar en tu historia? Estamos viviendo un momento en el que estamos pudiendo contrastar perfectamente cómo el ser humano es quien decide ser. Hay personas que deciden ser y pasar la historia como héroes, aunque ellos no quieran que se le llamen héroes. Y hay personas que se saltan las normas y ponen en peligro a otras personas. Para tú, ¿quién quieres ser? ¿Qué papel quieres ocupar en la historia? ¿Y qué decisiones son las que quieres tomar hoy en día ante esta situación que luego formarán parte de tu historia y que algún día contaremos a un tercero? Para mí esa es la pregunta clave de estos días. ¿Qué quiero contar yo el día de mañana? Quizás a mis hijos que lo están viviendo conmigo, quizás a algún amigo con el que me encuentre, quizás con mi pareja. ¿Qué quiero yo contar a alguien y a mí de cómo yo viví esta parte de mi historia? Bueno, amigas, amigos, pues hasta aquí la conferencia, hasta aquí esta formación. Me gustaría saber si tenéis alguna pregunta. He visto que ha habido algunos comentarios mientras hablaba. Lo que ocurre que no faltan 10 minutos, lo he dejado verde para que haya un poco de interacción. Lo que ocurre que no he podido ir a la vez contestándoos. No sé si había alguna pregunta mientras se me apaga la música. Me pregunta Virginia, ¿cómo puedo interpretar las preguntas que yo he realizado? Las 10 preguntas, contéstalas. Lo que sí has de interpretar en función de lo que te salga de dentro, Virginia, es quién eres tú en base a la información que ha salido. Déjate sentir, Virginia. No busques racionalizar. A veces buscamos racionalizarlo todo, buscarle una explicación lógica. Cuando tengas las respuestas a las preguntas, toma distancia. No sé si ves mi mano, toma distancia. Y en base a eso, contesta qué tipo de persona es quien tiene esa historia y ha dejado esa huella. Lo que te salga. Quizás te saldrá una metáfora. Quizás te salga una palabra, un objeto. Da igual lo que te salga. No siempre ha de salir una definición perfecta de quién eres tú. Porque a lo mejor es más perfecto el que te salga un objeto y que tú interpretes qué tiene
de parecido a ese objeto a ti, por ejemplo. Permítete sentir. Bien, hay otra pregunta que dice, cuando hablas del bostezo, ahí se me van las preguntas, hay tantas, wow. A ver, cuando hablas del bostezo, de la interpretación que hacías, también puede ser que estuviera aburrido. Veo complicado siempre ponerte en lo bueno. La clave no sería que no te afectase que esa persona se aburra. Genial, Ana. Claro que puede estar aburrido. O no, muchas veces no lo vamos a saber. No, yo no digo que pensemos qué bien se lo está pasando. ¡Wow! Genial. Qué bueno lo que está pasando ahora. No. Lo que digo es, ante algo que está sucediendo, ¿qué me limita y qué me potencia? Y lo que me limita vamos a contrastarlo. Porque la mayoría de las informaciones no sabemos ni que son verdades. Y si le preguntaras y te dijera, sí, me estoy aburriendo, vale, no puedes hacer nada porque no se aburra. Ahora, tú sí puedes hacer algo por sacar incluso de esa situación algo que a ti te enriquezca. ¿Qué de bueno puede tener para mí que incluso una persona se esté aburriendo ante una charla mía? Pues que a lo mejor tengo que mejorar algo, que a lo mejor tengo que prestar más atención a la primera fila, que a lo mejor he de poner más ímpetu en los primeros momentos. No se trata de creer que todo es bonito, no. Se trata de saber qué es lo que a ti te potencia más y no permitir que todo te afecte, sobre todo sin testarlo. Y habrá cosas que incluso las compres porque no puedas evitarlo. Vale, ahora ¿cuántas dejamos fuera? Yo creo que muchas. Gracias, Ana. A ver, más preguntas. Wow. Bueno, hay una interesante. ¿Cuál es la finalidad de la dinámica de preguntarnos quién somos? Bueno, esta pregunta de saber quién eres tú no es obligatoria, es opcional. La vida es opcional. Vivir es opcional. Vivir en coherencia con uno es opcional y no es ni mejor ni peor. Cada uno decidimos una forma de hacerlo. La cuestión es que me dice un compañero que está conectado, mi respuesta es que yo no soy nada, ¿vale? Y si tu respuesta es que tú no eres nada, ¿vale? ¿Y te potencia o te limita? Porque si te potencia, genial, perfecto. Si te limita, ¿qué tal explorar? ¿Qué significa para ti nada? ¿Cómo sabes tú que no eres nada? Y para otra persona, para otras personas, ¿qué eres? ¿Por qué te gustaría sustituir ese nada? ¿Cómo sí te gustaría ser? Y a partir de ahora, para ser esa persona, ¿qué historia quieres escribir? ¿Qué huella vas a dejar? ¿Y qué sueños tienes? Lo que seamos hasta ahora no quiere decir que sea lo que tengamos que ser el último de los días. Estamos aquí para ser lo que queremos ser y trabajar por y para ello. A ver si hay alguien más. Espero haberte contestado. Pues no sé por dónde empezar. Hay preguntas, pero muy bonitas. Me dice una persona, compañero, a mí me sale que soy una simple ama de casa. ¿Vale? Y ¿te potencia o te limita? Si te potencia, genial. Si te limita, yo te diría, ¿en qué te limita ser una ama de casa? ¿Qué de malo tiene ser una ama de casa? ¿Qué distancia hay entre ser una ama de casa y tus sueños? ¿Qué has hecho para, hasta hoy en día, para ir a por tus sueños? Ahora, hasta hoy. ¿Qué quieres hacer a partir de hoy? ¿Qué sueños son los que tienes? ¿Qué precio estás dispuesta tú también a pagar? ¿Qué huella es la que quieres dejar en otros y qué historia quieres construir a partir de tus actos y de tu actitud? La forma de cambiar, la forma de escribir esa historia, de dejar esa huella y de ir a por nuestros sueños, es a través de nuestra actitud y de nuestras acciones. Evidentemente no a través de la queja y de la pasividad. Así seremos lo que el universo quiere que seamos. Espero haberte podido acompañar. ¿Qué más cositas? A ver, no sé si tengo alguna más por aquí. Pues que hay muchas, pero no sé.
Bueno, faltan 5 minutos. Chicos, me ha encantado estar con vosotros, con vosotras en este espacio. Me encantaría, como es lógico, ahí tenéis nuestras redes sociales, que contactéis con nosotros, que nos agreguéis para poder seguir estando en contacto, que nos deis vuestro feedback acerca de la conferencia formativa de hoy, de la formación, que gracias a la cátedra universitaria por apoyarnos. Un saludo muy especial a universitarios, universitarias que nos estáis escuchando. Tenéis una gran responsabilidad, universitarios, universitarias, en esto que está ocurriendo y en lo que vaya a ocurrir a partir de ahora. Nosotros también, vosotros se supone que durante más tiempo. Y bueno, para los que estáis diciendo que cómo estar más en contacto, ahí tenéis nuestras redes, nuestros correos. Cualquier feedback que queráis ponernos, por favor, en info@efic.es lo podéis hacer. Y que recordar esa última pregunta. ¿Qué papel quieres jugar tú en este momento de tu historia? Y seguramente dentro de unos meses hagamos otro webinar y podamos poner en común qué papel decidimos jugar en estas semanas en las que estamos en este retiro. Bueno, sin más me despido, deseando que paséis un fantástico día. Ha sido un placer inmenso estar aquí con este nivel de asistencia, con este nivel de atención también, con este nivel de preguntas que me es imposible atenderlas a todas. Ahora lo que sí espero es poder haber aportado un poco de más claridad en este concepto de quién es el ser humano, qué tan importante es en este momento. Y si tenéis la oportunidad de trasladar la pregunta, ¿qué papel te gustaría jugar en esta parte de tu historia a un tercero? Yo creo que es lo mejor que podríamos hacer, quizás, bueno, lo mejor que podríamos hacer hoy no, pero algo muy bonito que podríamos hacer hoy. Coger el WhatsApp y enviarle esa pregunta a alguien que queramos. No hace falta decir de dónde viene la pregunta, pues viene de vosotros, sin más. A ver qué responde. A ver cuánta reflexión provocamos en él o en ella. Y si de 10, de 20 que pongamos ese mensaje, hay uno que contesta, que le hemos hecho pensar y le hemos ayudado, genial, uno. Objetivo conseguido. Muchos besos. Hasta luego. Pasad un buen día.